Muy agradecida por la respuesta. Entonces, vamos a empezar ahora la semana 7. Y la semana 7 tiene dos partes, reacciones químicas y reacciones nucleares. Bueno, el 80% de la clase son reacciones químicas y el 20% de la clase son reacciones nucleares. ¿Qué entendemos por reacción química? Si vamos a aplicar una palabra clave, sería transformación de la materia. La materia se transforma. Eso es una reacción química. ¿Y qué implica esa transformación de la materia? Esa reacción química implica que se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Podemos identificar, ¿no?, una molécula de hidrógeno. Esta es la molécula de hidrógeno. Molécula. ¿Por qué la llamo molécula? Porque está formada por dos átomos de hidrógeno. Este es un átomo de hidrógeno que está enlazado con otro átomo de hidrógeno. Este tipo de enlace es covalente, por eso lo llamo molécula. Esta es una molécula de hidrógeno y estos son átomos de hidrógeno. ¿Y por qué estoy insistiendo? ¿Por qué estoy insistiendo en estos átomos de hidrógeno? Igual se llaman hidrógeno, ¿no? Una es molécula de hidrógeno y otra es molécula y otros son átomos de hidrógeno. ¿Y por qué estoy insistiendo en esto? Porque la próxima semana tenemos que entender bien qué es molécula, qué es átomo. Los cálculos van a estar en función a la sustancia. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, es una sustancia gaseosa, ¿no? Es una sustancia gaseosa. Me estoy refiriendo a esta sustancia molecular, ¿no? A esta sustancia elemental diatómica. Cuando quiera referirme al átomo, tendré que decir átomo de hidrógeno. Lo que existe en la naturaleza es la más estable, que es la molécula. Espero que se haya entendido entonces, y ahí tenemos, ¿ve? Igual análisis hacemos para el oxígeno, ¿no? La molécula de oxígeno es esto. Oxígeno gaseoso. Esa molécula de oxígeno está enlazada con otra molécula de oxígeno. Las semanas anteriores ya hemos visto que el oxígeno, al ser grupo 6, por ejemplo, tiene 2, 4, ¿cierto? Y acá tiene 5 y 6. Igual este de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este enlace es un enlace doble. Pero por ser también enlace... ¿Tienes desvanecido, Guido? A ver, por favor, el micro. ¿Alguien tiene prendido su micro? Entonces, por favor, ese micro. Entonces, el enlace covalente aquí es un enlace doble, covalente. Por ser enlace covalente, a esto le llamo molécula. Se llama molécula cuando tienen enlaces covalentes, ¿no? Y estos son átomos de hidrógeno, de oxígeno. Estos son átomos de oxígeno y esta es molécula de oxígeno. Sí, pero ¿cómo me voy a dar cuenta si se está refiriendo a la molécula o al átomo? Bueno, para empezar, la molécula es la que existe, es la más estable. Un átomo así solito, si bien existe, pero no es su forma más estable. El oxígeno, molécula, es gaseoso, al igual que el hidrógeno, ¿no? Entonces, cuando me digan es gas, ya sabemos que está hablando de el hidrógeno molécula. La próxima semana, cuando hagamos cálculos, nos va a servir mucho el poder haber entendido esto. Entonces, ahí están, ¿ven? Primero la molécula de hidrógeno rompe enlaces, el oxígeno rompe enlaces y ahora se forman nuevos enlaces. Eso es reacción química, ¿no? Entonces, el hidrógeno y el oxígeno están formando una nueva sustancia. Entonces, yo puedo decir acá, esta transformación que se está dando, yo puedo decir hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, ¿ven? Se transforma, hay una reacción química y forma
agua. El agua a temperatura ambiente es líquida, ¿no? O de repente me dicen, el agua está en estado de vapor, de gas, también puede ser. ¿Listo? Entonces, esa transformación la estoy representando mediante una ecuación química. La ecuación química, entonces, para que sea correcta, me expresa la reacción química, y para que sea correcta debe estar balanceada. Generalmente, el método de balance, ¿no? El método general, implica analizar primero metales, luego no metales, al final hidrógeno y al final oxígeno, en ese orden. Si no hubiera uno de ellos, saltamos al siguiente. Por ejemplo, acá no hay metales, saltamos a los no metales. No hay no metales, pasamos al hidrógeno. Dos hidrógenos que ingresan, ¿no? Dos que están saliendo, ¿correcto? Oxígeno, dos oxígenos que ingresan, aquí no están ingresando, acá está ingresando uno. No puedo modificar y ponerle dos. Los subíndices no se modifican porque me están diciendo la proporción, cómo están relacionándose. No los puedo modificar. Lo que puedo modificar es el coeficiente. Entonces, si yo le pongo un medio a este, diría, ¿no? Un medio por 2 es 1. Uno de oxígeno que ingresa, uno de oxígeno que sale, estaría balanceada la ecuación. Lo que pasa es que una ecuación balanceada no tiene coeficientes fraccionarios. Entonces, ¿qué hago? Hago un artificio, a todo lo multiplico por 2. Al multiplicarlo por 2 tendré 2 de hidrógeno gaseoso, más un medio por 2 es 1, 1 no se escribe, oxígeno gaseoso, y me dará 2 mol de agua. Ya veremos la próxima semana que se llama mol líquida. Entonces, los coeficientes que he obtenido ahora en esta ecuación balanceada se llaman coeficientes estequiométricos. Yo puedo sumar los coeficientes de los reactantes, ¿no? Coeficientes. ¿Y quiénes son los reactantes? Los que están antes de la flechita. Justamente los que se están transformando. Entonces yo puedo sumar, ¿no? Sumatoria de coeficientes reactantes sería 2 más 1, 3. O puedo sumar todos los coeficientes de toda la reacción. Entonces será 2 más 1, 3 más 2, 5. ¿Estamos claros? Yo puedo clasificar a esta reacción por el comportamiento de los reactantes. Y entonces yo voy a ver que, por ejemplo, oxígeno más hidrógeno juntos me da un solo producto. No hay otro producto. No hay otro producto. Entonces yo puedo decir, ¿no? A más B me da AB. El producto está enlazado los dos reactantes. Entonces diré, esta es una reacción de sustitución, o reacción de adición. Se llama de adición o también se llama reacción de síntesis, ¿no? Entonces, en una ecuación balanceada, la masa de los reactantes, cuando ya está balanceada, la masa de reactantes, ¿no? Más la masa de todos los reactantes es igual a la masa de productos. Digamos que aquí la masa de reactantes sería 2 por 2, 4 gramos. Vamos a decir. Y acá 16 por 2, 32 gramos. Entonces 32 gramos más 4 gramos, ¿cuánto sería? 36 gramos. Aquí la masa de agua es 18 gramos, pero por este coeficiente 2 también sale 36 gramos. Es decir, una ecuación con coeficientes estequiométricos me está demostrando que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Hemos hecho todo un panorama de lo que se va a ver hoy día, ¿no? Vamos a disgregar poco a poco cada uno de los aspectos que se han visto. Por ahora, ¿no? Tomemos en cuenta que sinónimo de reacción química es sinónimo de transformación de la materia, es sinónimo de ruptura de enlaces y formación de nuevos enlaces. Es sinónimo de identificar quiénes son reactantes y quiénes son productos, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno son reactantes, ¿no? Y nos forman el producto. A propósito, marque verdadero o falso. Los reactantes son sustancias moleculares. Efectivamente, ¿no? Son sustancias moleculares. Son elementales, ¿sí? Los reactantes son sustancias elementales. Son homonucleares, los reactantes, sí, tienen el mismo núcleo, son homonucleares.
Pero el producto ya no es una sustancia elemental, el producto es un compuesto. Marque verdadero o falso. Todos, tanto reactantes como productos, son moleculares. Son moléculas. Sí, son moléculas. Porque el hidrógeno está enlazado por enlace covalente, el oxígeno también, los reactantes son moléculas. Y el producto, en el agua también hay enlaces covalentes. También son moléculas. Entonces, ¿todas son moléculas? Sí, todas son moléculas. Entonces, no es aprender por aprender, no es el paporreteo, no es la memoria, es lo que yo entiendo, porque de ahí viene el análisis, el famoso DECO, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces y vamos a ver aquí diferentes formas de evidenciar las reacciones químicas, ¿no? Muchas veces nosotros podemos decir, aquí está ocurriendo una reacción química porque vemos que se está transformando la materia. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque se están eliminando sustancias, se están formando una sustancia, en este caso como vapor, ¿no? Se libera gas. Entonces digo, hay una transformación, está ocurriendo una reacción química. A veces la reacción química implica, ¿no?, cambio de coloración, ¿no? Por ejemplo, en esa reacción está ahí el nitrógeno, el óxido, ¿no? El óxido nítrico, por ejemplo, ¿no?, que es una forma de llamarlo óxido. Este es un óxido anómalo, ¿ya? No es el óxido nítrico que nosotros estamos acostumbrados a poner, ¿no? N2 o 5. Este sería el óxido, ¿no? El óxido ácido, ¿cierto? Que lo llamamos anhidrido, ¿cierto? Anhidrido nítrico, es un verdadero anhidrido. Pero el nitrógeno tiene pues sus, vamos a decir, sus anormalidades, y aquí ha formado un compuesto que se llama óxido nítrico, así se llama. A pesar que el nitrógeno está con un número de oxidación +2, ¿no? Pero se llama óxido nítrico. Este óxido nítrico, ¿cierto?, cuando se destapa el frasco, va a estar en contacto ¿con quién? Con el oxígeno. Y va a formar NO2, ¿no? Este NO2 entonces es el producto. Y este NO2 tiene un color diferente al que tenía el reactante, ¿no? El NO2 es un color ámbar, ¿no? Ya después balanceamos y hemos visto que toda ecuación, para que esté correctamente expresada, tiene que balancearse. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos, en este soporte, está ahí, ¿no?, colocado, ¿no?, con este tornillo, está suspendido una cinta de magnesio metálico. Entonces me pueden describir el cuadro y me pueden decir, en esta figura se ve al magnesio metálico, se le acerca un mechero, ahí está, ¿ve? Está sujeto ahí el magnesio metálico, ¿ve? Vamos a borrar para que lo puedan observar, ¿no? Entonces, se observa que el magnesio metálico, ¿no?, está reaccionando, ¿cierto? Entonces, el magnesio metálico, ahí está, ¿observan? ¿Sí? Y en esa, ahí está el magnesio, ¿ves? Está suspendido el magnesio metálico, se le acerca el mechero, ¿no?, y se produce una reacción con liberación de energía, ¿no? Escriba la ecuación química, ¿no? Y me puede decir, se forma el óxido básico respectivo. Entonces ya me está diciendo, el óxido básico respectivo, cuando reacciona un metal como el magnesio con el oxígeno, ¿cuál es el óxido básico respectivo? Es el óxido de magnesio, ¿cierto? +2 con -2, oxígeno, intercambian cargas, al final se simplifica y está el óxido de magnesio, ¿cierto? Vemos ahí, ve el magnesio, y lo hace con gran liberación de energía, ¿no? Energía que libera, ¿no? Energía que libera. Vamos a balancear esta ecuación. Entonces, igual como en el caso anterior, ¿no?, esto sería un medio. Ahora le ponemos 2 acá, 1 acá que no se escribe, y acá sería 2, ¿no? Entonces, dos magnesios que ingresan, 2 magnesios que salen, 2 oxígenos que ingresan, 2 oxígenos que salen, ¿no? 1 por 2 es 2. Entonces, se está produciendo óxido de magnesio. ¿Estamos claros? Con gran cantidad de energía. Se está transformando la materia, ¿no? Liberación de energía. Aquí observemos, ¿no? A ver, del inicio. ¿Cómo sería el inicio? Hay un tubo que tiene cloruro de sodio incoloro, ¿ven? O sea, una solución acuosa de cloruro de sodio, y otra solución acuosa de nitrato de plata, ¿no? ¿Lo observan ahí? ¿No? Miren ustedes. Ahí. Vamos a ver lo del inicio, ¿ven? La solución incolora de cloruro de sodio
y la solución incolora de nitrato de plata. Pero ahora vamos a colocar, ¿no?, una gotita de nitrato de plata, la vamos a colocar sobre el cloruro de sodio. Eso es lo que dice ahí. Y donde está la gotita en contacto, ahí también los dos incoloros, ¿no? Y donde está en contacto, ¿no?, el nitrato de plata está en contacto con el cloruro de sodio, ahí se forma un precipitado, ¿ves? ¿Por qué sé que es un precipitado? Porque me forma ahora dos fases, ¿no? Entonces yo puedo expresar esa ecuación. Si me está diciendo que se forma una fase heterogénea, entonces en primer lugar tenía el cloruro de sodio, que era acuoso. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es acuoso? Porque es una sola fase, todo se ha disuelto. Más el nitrato de plata, ven que también es acuoso, nitrato de plata, que también, una sal oxidal, que también está en solución acuosa, o sea, se disuelve todo, ¿no? Pero cuando se le agrega ahora gota de nitrato de plata sobre el cloruro de sodio, se forma ese precipitado que parece una gelatina, algo lechoso en la superficie, ¿no? Lo que se está formando ahí es el cloruro de plata. Este es el cloruro, esa cosa blanquecina, ¿no? Cloruro de plata. ¿Listo? Se ha formado, entonces, no necesito yo que me digan qué estado de agregación tiene el cloruro de plata, lo estoy viendo. No se disuelve en agua, forma una fase heterogénea. Será un precipitado, no o sea un sólido. Sí, pero ¿y el otro qué ha pasado entonces con el sodio? ¿Y qué ha pasado con el nitrato? Bueno, forman un producto secundario, nitrato de sodio, que como está en el resto de la solución es acuoso, ¿no? Acuoso, no se disuelve totalmente en agua. El único que es precipitado es esta sal aloidea. Entonces miren cómo pude a partir de la transformación plantearla en una ecuación química. La balanceo, y si está balanceada, digo, esa es su ecuación, esa es la ecuación balanceada. ¿Estamos claros? Espero que se haya entendido, seguimos avanzando entonces. Entonces, en una ecuación química tenemos que plantear esa transformación. Por ejemplo, ahí ve, me están diciendo que el sodio metálico, ahí está el trocito de sodio, ¿ve?, se coloca sobre un recipiente con agua, ¿no? Y entonces se empieza la reacción. Como consecuencia de que se está produciendo una reacción química, miren, se libera una sustancia gaseosa, media blanquecina, ¿la ven? Paralelamente se libera gran cantidad de energía, ¿ven? Ahí llega el sodio con el agua, una reacción violenta, ¿cierto? Se produce hidrógeno gaseoso, ¿ven? Y energía. Eso lo planteamos como una ecuación química. Sodio metálico más agua me da el hidróxido de sodio más hidrógeno, que es ese gas que está ahí, ¿no? Y gran cantidad de energía. ¿Listo? Si ponemos en vez de sodio el potasio, sucede exactamente lo mismo. Vale decir, potasio más agua me va a dar hidróxido de potasio más hidrógeno. Si ponemos litio más agua me da hidróxido de litio más hidrógeno. Vale decir, todo álcali, por eso es el nombre de esa familia, ¿no? Los alcalinos. Es su nombre porque al reaccionar con el agua, ¿no?, reaccionan en forma violenta formando el hidróxido respectivo, ¿no?, y liberando hidrógeno. ¿En qué se van a diferenciar? En la energía liberada. El litio elimina menos energía que el sodio. El sodio elimina una energía como una llama amarilla. El potasio elimina mucho más energía y la llama que elimina, ¿no?, el color de la llama es un color violeta, ¿no? Cada elemento va a eliminar un color de llama característico del elemento. Pero aquí lo que estamos viendo es que hay una reacción química y esa reacción química se expresa correctamente a través de una ecuación química. Una ecuación química correcta debe presentar los estados de agregación, ¿ven?, y estar balanceada, es decir, tener coeficientes estequiométricos. ¿Listo? Podemos identificar a los reactantes, podemos identificar a los productos, ¿cierto? Y podemos decir entonces, ¿cierto?, los estados de agregación. Y esa flechita me va separando, ¿no?, reactantes de productos. Ya vamos a ver que esa flechita, ¿no?, puede ser en un solo sentido y me va a decir que esta reacción es irreversible.
sea, reactantes y productos. Pero puede estar como doble flecha y me va a decir que es una reacción reversible. Lo vamos a ver entonces, ¿no?, más adelante. Bien, vamos justamente a clasificar las reacciones, y para clasificar a las reacciones vamos a tener de acuerdo al comportamiento de los reactantes. Entonces, como se comporten los reactantes, vamos a tener 4 tipos de reacciones. Una de ellas va a ser la reacción de adición, también llamada síntesis o combinación. ¿En qué consiste esa reacción de síntesis, de adición o combinación? Veamos la estructura. ¿Ve? El reactante A reacciona con el reactante B y van a formar un solo producto donde A y B están enlazados, ¿no? Ejemplo, hidrógeno más oxígeno me da agua. Carbono más oxígeno me da CO2, ¿no? Digamos, vemos esa estructura. Por ejemplo, podemos decir nitrógeno más hidrógeno me da amoníaco, por ejemplo, ¿ven? Nitrógeno más hidrógeno me da amoníaco. Balanceamos la ecuación, 2 nitrógenos aquí, 2 nitrógenos acá. Hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos que salen, tenemos que poner 3 acá para que sean 6 hidrógenos que ingresan. La ecuación siempre tiene que estar balanceada cuando hablamos de ecuación, ¿no?, balanceada. Tienen que estar los coeficientes y los coeficientes estequiométricos y los estados de agregación, ¿no? Ahí tenemos el óxido de magnesio, ¿se acuerdan que ya hemos hecho, no? Como el magnesio metálico reacciona con el oxígeno y forma un solo producto, ¿ve? Es una reacción de adición, o también llamado síntesis o combinación. Ahí está, ¿ven? Magnesio más oxígeno, magnesio metálico más oxígeno, me da óxido de magnesio. Son reacciones de adición. ¿Y cómo lo voy a reconocer? El reactante A más el reactante B en el producto aparecen enlazados. No hay producto secundario, ¿no? Vamos a ver, hemos dicho que hay, según el comportamiento de los reactantes, hay 4 tipos de reacciones. Este es un segundo tipo de reacción, de descomposición. El reactante puede ser binario, terciario, ¿no? Por ejemplo, acá me están diciendo uno binario. De un solo compuesto saco por lo menos 2. Pueden ser sustancias elementales o otras sustancias compuestos, pero de uno saco 2. Eso es se descompone. Por ejemplo, acá ven, el clorato de potasio es una sal oxisal. Clorato de potasio. Este triangulito es una forma, una simbología de decir que en esta reacción, ¿no?, se tiene que acercar un mechero, se tiene que calentar, tiene que haber calor. Entonces, el clorato de potasio, que es sólido, blanquecino, medio grisáceo, ¿no?, por acción del calor, se va a descomponer en oxígeno gaseoso y la sal aloidea cloruro de potasio. A partir de 1 saco por lo menos 2 sustancias, ¿no?, a partir de un compuesto. En este caso, uno de los productos es una sustancia elemental, el oxígeno, es una sustancia molecular, ¿sí? Es una sustancia homonuclear, ¿sí? Y el segundo producto es un compuesto iónico. La función química a la que pertenece es una sal aloidea, ¿cierto? Entonces, ¿no?, podemos clasificar, ¿no? Ya hemos visto qué significa enlace iónico. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, otro componente, ¿no?, el permanganato de potasio. El permanganato de potasio es una sal oxisal que por acción del calor también se va a descomponer en otra sal oxisal, otro compuesto óxido y una sustancia elemental, ¿no? Sí, pero si esa es una sal oxisal, quiere decir que antes era un ácido. ¿Y cómo se ha formado ese ácido? El ácido tiene que haber sido, ¿no?, pongo así, MnO4, era un oxoanión porque había perdido el protón hidrógeno. Pero si ya lo pongo así, ya no es oxoanión, es el ácido permangánico. Cuando este ácido permangánico pierde ese protón, queda el anión permanganato. El anión permanganato. ¿Con qué carga? -1. Entonces, ahí ¿quién viene a neutralizarlo? La sal, ¿no? El metal, en este caso el potasio. Por eso que tenemos permanganato de potasio. Permanganato de potasio. Sí, pero si es una sal, no me queda muy claro
cómo es una sal si vino de un ácido, y un ácido oxácido es un compuesto ternario en donde tiene hidrógeno, oxígeno, y este debe ser un no metal. Y yo estoy viendo que es un metal. Sí, efectivamente, es un ácido oxácido, pero este metal, porque todos sabemos que el manganeso es un metal, aquí, con este número de oxidación, está funcionando como un no metal. Igual sucede con el cromo, ¿no? Con el cromo. El cromo, podemos poner acá, ¿no? El cromo, por ejemplo, H2, R2 o 7. Igual, ¿no? Es un ácido oxácido. Sí, pero el cromo es un metal. Sí, pero está trabajando con su mayor número de oxidación, más 6. Entonces, como más 6, actúa como no metal, por ejemplo. El manganeso está actuando con un número de oxidación 4 por menos 2, menos 8, más 1. El manganeso tiene aquí número de oxidación más 7, más 7, más 7. En el permanganato de potasio sigue con más 7. Pero cuando ya reacciona aquí, este número de oxidación del manganeso ya no es más 7, es más 4 por 2, 8, más 6, ¿no? Más 6. Sigue reaccionando una parte del manganeso y acá es más 4 este manganeso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá simplemente es la descomposición del permanganato de potasio, que a partir de 1 me da por lo menos, en este caso me ha dado 3 compuestos. Más allá de eso, ¿no? Ya son clases anteriores, ¿no? Este es una sal oxisal, este es un óxido básico, este es una sustancia elemental. Eso ya son cosas de las clases anteriores. Bien, vamos a ver el tercer tipo de reacción y se llama de sustitución o desplazamiento simple. ¿Qué significa ello? Miren la estructura, ¿ven? Observen al elemento A. Puede ser un elemento, un compuesto, ¿no? Observemos al reactante A. El reactante A está libre, sin combinarse, mientras que el otro reactante B está enlazado con C. Pero cuando reaccionan, ahora en los productos, A aparece enlazado y B, que estaba enlazado, aparece libre, sin combinarse, ¿no? Elemental, digamos. Entonces, esa es una reacción de desplazamiento simple o de sustitución, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya hemos visto la estructura, vamos a ver, por ejemplo, acá que vemos granallas de zinc, o sea, zinc metálico más ácido clorhídrico, ¿no? El zinc es sólido porque es un metal, ¿no? Como la forma de unas lentejas, ¿no? Entonces, el zinc se llaman granallas. El zinc metálico, las granallas de zinc, reaccionan, como es sólido, reacciona con el ácido clorhídrico. Y entonces vamos a ver la reacción. Zinc metálico, ahí está, sólido, reacciona con el ácido clorhídrico. Y miren, ¿ve? El zinc, el metal, estaba libre, sin combinarse, está representado por A, ¿ven? Y en cambio, B está representándome al hidrógeno y C me está representando al cloro. El hidrógeno está enlazado al cloro cuando es reactante, pero cuando se transforman, ahora, el zinc aparece enlazado al cloro y el hidrógeno que estaba enlazado aparece libre, solito, sin combinarse. Esa es una reacción de desplazamiento simple. Muchos de los metales, no todos, tienen esa propiedad, ¿no? De desplazar al hidrógeno, ¿no? De los ácidos, ¿no? y formar la sal aloidea. La semana pasada hemos visto también que una sal aloidea, como en el cloruro de zinc, en este caso, en el producto, la sal aloidea cloruro de zinc, se forma porque reacciona un ácido, en este caso un ácido hidrácido, como el ácido clorhídrico, y el metal viene directamente, ¿no? Entonces forma la sal aloidea, cloruro de zinc y el hidrógeno. Justamente hablamos de que reconociendo el producto secundario, nosotros podíamos saber cómo vino el metal, ¿no? Si el metal viene directamente como metal, el producto secundario es hidrógeno. Pero si el metal viene vía hidróxido de zinc en este caso, igual reacciona con el ácido clorhídrico acuoso, igual va a formar la sal aloidea, cloruro de zinc, ¿no? Pero ahora el producto secundario va a ser agua. ¿Por qué? Porque se va a formar a partir de este protón que deja el ácido y de este OH. Entonces aquí se va a formar agua.
Entonces, reconociendo, ¿no?, el cloruro de zinc de repente es acuoso, ya está. Reconociendo los productos secundarios, yo puedo saber cómo vino el metal, ¿no? ¿Vino vía directamente o vino vía hidróxido, ¿no? Si viene metal directamente, estamos en el caso de un desplazamiento simple, ¿no? Un desplazamiento simple, ¿no? En cambio, si viene vía hidróxido, ya no es un desplazamiento simple. Vamos a seguir clasificándolo, ¿eh? Entonces, el zinc desplaza al ion hidrógeno, igual acá, el sodio desplaza al hierro y se coloca él, se enlaza al cloro, ¿ven? Y el hierro que estaba enlazado aparece libre. Entonces el metal sodio tiene más fuerza para desplazar al hierro, ¿no? En términos de potenciales, ya lo veremos en las semanas, ¿no? El sodio tiene mayor potencial para aparecer oxidado, ¿no? Entonces, que el hierro. Entonces, por eso lo desplaza. Entonces tenemos el producto secundario y el que estaba libre, el que estaba enlazado, ahora aparece libre, ¿no? El sodio desplaza al hierro 3. ¿No? Vamos a ver ahora otro. Reacción, el último tipo de reacciones, de acuerdo al comportamiento de los reactantes, se llama reacción de metátesis o también llamada reacción de desplazamiento doble, ¿no? Observar la estructura, miren. A aparece enlazado con B cuando son reactantes y C aparece enlazado con D. Cuando ocurre la transformación química hay un cambio de pareja, por eso se llama metátesis. Ahora C aparece enlazado con B y A aparece enlazado con D, ¿no? O sea, cambio de pareja. Vamos a ver un ejemplo. Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿ven? El yoduro de potasio. El yoduro de potasio es una solución incolora, acuosa, yoduro de potasio. Miren ustedes, como que decir potasio está representándome al A, ¿no? Y B me está representando al yoduro. Aquí C me está representando al plomo, digamos, ¿no? Y D me está representando al nitrato. A propósito, reconozcamos las funciones, por ejemplo, este potasio con el yodo, es una sal aloidea, ¿cierto? Su nombre sería yoduro de potasio. En cambio, el plomo está formando un compuesto, ¿no? Saloxisal. Saloxisal. Si yo quiero darle nomenclatura común, sería nitrato, ¿no? Porque reconozco al ion nitrato, y el plomo está con número de oxidación +2. Entonces, nitrato plumboso. Nitrato plumboso. ¿Listo? Reaccionan, se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces y los productos ahora son diferentes, ¿ven? Ha habido un cambio de pareja, ¿ven? El yodo que estaba enlazado al potasio ahora aparece enlazado al plomo. Y el nitrato que estaba enlazado al plomo ahora aparece enlazado al potasio. ¿Ven? Ha habido cambio de pareja. Entonces ahora este yoduro plumboso, esta sal aloidea, ¿no? Yoduro plumboso, el producto yoduro plumboso, ¿no? Es un color amarillo patito. Ven aquí, se va formando acá, mírenme. ¿Ven el yoduro plumboso? Entonces yo no puedo decir que este yoduro plumboso sea acuoso. No es acuoso, pues es sólido, porque no se está disolviendo. Está formando un sistema heterogéneo. El nitrato plumboso, ese sí es acuoso, ¿no? Porque se ha disuelto en agua. Por eso le pongo acuoso. ¿Listo? Entonces no es que ustedes se tengan que aprender qué es qué. El texto o la figura me la va a ir diciendo. Yo observo y digo, pero si se está formando el yoduro plumboso y no se está disolviendo, es un amarillo patito muy bonito, dicho sea de paso. Es un amarillo, así ese color que lo están viendo ahí, ¿no? Intenso, ¿no? Se usa mucho en lacas, en pinturas, ¿no? Está prohibido utilizarlo en juguetes, ¿no? Pero en lacas sí se usa, es un amarillo muy bonito. Bien, es una reacción de precipitación, es cierto, porque se está formando un precipitado, que es el yoduro plumboso. Pero si yo lo clasifico de acuerdo al comportamiento de los reactantes, se llama metátesis, ¿no? Metátesis, ¿listo? Ahí el ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿no? Está reaccionando con el hidróxido de aluminio, ¿no? Entonces,
cambio de pareja, ¿ve? El aluminio ahora aparece enlazado con el sulfato, el oxanión sulfato, y el hidrógeno que estaba enlazado con sulfato ahora aparece enlazado con el OH, ¿no? Por eso forma el agua. Puedo balancear las ecuaciones, metales, ¿no? Entonces yo digo, 2 aluminios que están ingresando, acá debiera ser 2, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá debiera ser 2. Metal, ¿no? 2 aluminios que ingresan, 2 aluminios que salen. Aprovecho que este sulfato, miren, ¿no? Entra como sulfato, ya sabemos que es ¿no? Ahí es ácido sulfúrico, pero si quitara los protones sería sulfato. Y sale también como sulfato, ¿no? No tengo, por ejemplo, un SO2, porque si fuera SO2 ya no podría contabilizarlo como sulfato, ¿no? ¿Por qué? Porque parte del sulfato ya se ha convertido en SO2. Pero acá sí, en esta reacción sí puedo aplicar lo que voy a aplicar acá. Entró como sulfato y salió como sulfato. Y salió como 3 de sulfato. Entonces tengo que ponerle 3 acá, ¿no? 3 sulfatos que ingresan, 3 sulfatos que salen. ¿Listo? Bien, ya balanceé aluminio, que era 2, sulfato que era 3, vamos a ver hidrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos que están saliendo acá, ¿cierto? Aquí, 6 hidrógenos. Y aquí hemos puesto 2, ¿no es cierto? 2 por 2 más 2 hidrógenos serían 8 hidrógenos, ¿no es cierto? 8 hidrógenos. Este sulfato, este tiene acá 3 por 2, acá le pondría ¿cuánto? Si son 8 hidrógenos, ¿cierto? Le debería poner 4, pero al ponerle 4, para que se me balancee los hidrógenos, se me desbalancea el oxígeno, porque acá tengo que el oxígeno es 3 nada más. Este sulfato ya no lo considero. Entonces, por eso es que le pongo 3 acá. Al ponerle 3 aquí, ¿cierto? Aquí sería 2, ¿no? ¿Estamos claros? Aquí, al ponerle, no, este no se cambia, se quedaría así, 3 acá, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, entonces, aquí 2, le hubiese puesto 2 acá, pero le pongo 3 aquí, ¿cierto? 3 aluminios, y aquí ¿cuánto tendría que ponerle? ¿Cuánto le tendría que poner acá? 3, ¿no es cierto? O sea, aquí no está balanceado, miren ustedes, porque si yo le pongo 3 aluminios y aquí tengo solamente 2, ¿cierto? Entonces tengo que ponerle aquí 2, ¿no? 2, 2. Perdón, 2. Acá sería 3 aluminios, acá serían 6, ¿no? 6. Al final es 6. 6 aluminios acá, 3 aluminios acá. Y ahora sí balanceo el hidrógeno, el oxígeno. ¿Listo? Vamos a verlo ya. Para aprovechar, hacer una reacción de una ecuación balanceada. Entonces, vamos a suponer que esos no sean sus coeficientes, como me parece que creo que no lo son. A ver, veamos. La regla me dice que primero balancee metales, luego balancee no metales, luego balancee hidrógeno y al final balancee oxígeno. Entonces, en ese orden, esto es una estructura que no la puedo modificar y me dice 2 aluminio. Entonces aquí tengo que ponerle 2 aluminio para que esté balanceado el metal. ¿Estamos de acuerdo? 2, no 3, sino 2. No hay otro metal, debería balancear el azufre, pero le pongo mejor como sulfato. Y veo que está saliendo 3 sulfatos, ¿no? El subíndice no lo puedo modificar, 3. Entonces aquí le pongo 3. Ya le puse 3. Ya balanceé sulfato, balanceé aluminio, ahora me falta hidrógeno. 3 por 2, 6 hidrógenos que están entrando por aquí. Y aquí 3 por 2, 6 hidrógenos que están ingresando acá. Entonces, ¿cuántos hidrógenos debería ponerle? 6, ¿no es cierto? Para que sean 12. ¿Estamos claros? Ya balanceé hidrógeno. Ahora me falta oxígenos. No voy a contabilizar el oxígeno del sulfato porque ya está contabilizado acá. Voy a contabilizar este oxígeno. 3 por 2, 6 oxígenos, ¿cierto? 3 por 2, 6 oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Ahí está balanceada la ecuación. Entonces, mírenme. Entonces es 3, 2, 1 y 3. No es lo que está puesto ahí, ¿no? ¿Estamos claros? No es 3, es 2. ¿Listo? Y acá es 6. ¿Listo? Entonces, ¿se entendió? ¿Se entendió o no se entendió?
Sí, profesora. Sí, Con Miss. con el oxígeno balanceado que concuerde, estoy asegurando que todo está correctamente balanceado. Cuando el oxígeno no concuerda, algo está pasando, algo está pasando. ¿Listo? Entonces aquí ese coeficiente no es 2, ya lo hemos demostrado, ¿no? Perdón, no era 3, es 2. Y aquí el agua es 6, ¿no? Y se balancean los 6 oxígenos que tenemos acá. 3 por 2, 6 oxígenos. Hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, más 6 hidrógenos acá son 12. Acá tenemos los 12 hidrógenos. ¿Listo? Ese es el método del tanteo. ¿Listo? Entonces, corrijan aquí. Es 2 y acá es 6. Bueno, pero clasificándolo nada más, es una reacción de doble desplazamiento o desplazamiento doble o metátesis, ¿no? También le llaman algunos doble sustitución. Independientemente, cuando un ácido reaccione con un hidróxido, se llama reacción de neutralización, porque se forma la sal más el agua, ¿no? El ácido puede ser ácido oxácido o ácido hidrácido, igual. Solo que cuando es ácido oxácido se forma la sal oxisal. Pero si hubiese sido un ácido hidrácido, se forma la sal aloidea, ¿no? Entonces, a estas alturas ya no nos podemos confundir. Por ejemplo, hace un rato dijimos, si el zinc venía como hidróxido de zinc y acá funcionaba el ácido clorhídrico acuoso, entonces se formaba la sal aloidea cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. No puede ser hidrógeno gaseoso porque el zinc no está viniendo directamente, viene vía hidróxido, entonces se forma el agua. A esta también le llamamos una reacción de neutralización. ¿Por qué? Porque está reaccionando un ácido con un hidróxido. Siempre que reacciona un ácido con un hidróxido se forma la sal más el agua. Vamos a balancear metales, un zinc que ingresa, un zinc que sale, perfecto. No metales, 2 cloros que están ingresando, que están saliendo, 2 cloros que deben salir. Está balanceado el cloro. Veamos los hidrógenos. Acá tengo 2 hidrógenos que ingresan, más 2 aquí son 4. Aquí tengo que ponerle 4 hidrógenos que salen. Oxígenos, ¿cuántos oxígenos están saliendo? 2 por 1, 2 oxígenos que salen, 2 oxígenos que ingresan, 2 oxígenos que salen, balanceada esta ecuación. ¿Estamos claros? ¿Listo? Listo. Sí, Miss. Vamos avanzando, ¿no? Y vamos viendo ahora que hay otra forma de clasificar a las reacciones por la energía involucrada. Por la energía involucrada, ¿no? Nosotros vamos a tener que cuando observemos la palabra calor o el símbolo Q, ¿no? Q entre comillas o sin comillas, Q mayúscula o Q minúscula, no sé, pero el símbolo de calor, yo identifico calor. Y lo más importante, miren, después de la flecha, ¿qué significa? Que es como si fuera un producto más. O sea, se están formando estos productos más el calor, como si fuera un producto más. Siempre que yo identifique que el calor está en el lado de los productos, ¿no? O me ponen, por ejemplo, ¿no? Se forma CO2 más agua, más 803 kilojoules. Me está diciendo que se está liberando esa cantidad de calor. Entonces, o me dan el valor de la entalpía y solamente me interesa el signo para saber que esta es una reacción exotérmica. En una reacción exotérmica yo la puedo representar con el símbolo Q en el lado de los productos, con la palabra calor en el lado de los productos o con la información de que se está liberando esta cantidad, porque me dice, además de los productos, más 803 kilojoules de energía. O me dan la ecuación y me dicen delta de H. El delta de H es un parámetro termodinámico que significa el calor de reacción a presión constante. Se llama entalpía. Para no estar diciendo calor de reacción a presión constante, simplemente decimos entalpía. Cuando esta entalpía, este delta de H mayúscula, es negativo, ¿no? Me está diciendo que es una reacción exotérmica. ¿Qué significa una reacción exotérmica? Que aparte de los productos me genera energía como calor. Aparte, esta reacción yo la puedo clasificar como una reacción de combustión completa. ¿Cuándo voy a decir que es una reacción de combustión completa? Todas las reacciones de combustión completa son exotérmicas, ¿no? Por eso acá me ponen esta figurita, ¿no?
por ejemplo, el metano, el propano, ¿no? Por combustión completa generan calor. ¿Cuándo voy a decir que es reacción combustión completa? Cuando yo vea que puede ser un hidrocarburo cualquiera o también una glucosa o un etanol, lo que fuera, ¿no? Me reacciona con el oxígeno y solamente me da CO2 más agua. Eso es una combustión completa. Dicho de otra manera, en una pregunta me puede decir, se formaron productos respectivos a la combustión completa y no me lo dan, no me lo escriben, pero yo ya lo sé, es CO2 más agua. Ya que lo tenga que balancear y es otra cosa, ¿no? Balanceemos, ¿no? Por ejemplo, acá un carbono que ingresa, un carbono que sale. 4 hidrógenos que ingresan, tengo que poner 2 acá en el agua para que salgan 4 hidrógenos. Oxígenos, tengo que aquí 2 oxígenos que ingresan, que salen, 2 oxígenos que salen acá son 4. Acá tiene que ser 2 oxígenos, ¿no? Entonces balancear es otra cosa, pero es una reacción de combustión completa. ¿Listo? Bien, entonces esa es una reacción exotérmica. Mientras que en una reacción endotérmica, que significa absorción de calor, no. Entonces nosotros vamos a tener que, por ejemplo, este óxido mercúrico, ¿no? Porque está con -2, más 2, el mercurio es +1 y +2. Acá, este óxido mercúrico, ¿no? Por acción del calor, más calor, o sea, es una reacción endotérmica, va a formar el mercurio líquido más el oxígeno. Entonces es una reacción endotérmica. Por el comportamiento del reactante me puedo dar cuenta que de 1 salen 2. También es una reacción de descomposición. ¿Estamos claros? Pero aquí solamente estamos clasificando de acuerdo a la energía involucrada. Entonces, como el calor está en el lado de reactantes, o el símbolo Q aparecería en el lado de reactante, yo digo que es una reacción endotérmica. O cuando me dice, este reactante más esta cantidad de energía va a generar estos productos. Entonces, veo que la energía está en el lado reactante. Es una reacción endotérmica. O por último, cuando la entalpía es positiva. El valor numérico no interesa, ¿no? Porque aquí lo que me está diciendo es que se libera esa cantidad de energía por cada mol, ¿no? Por cada mol que reacciona, por cada mol que reacciona, ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos más en el símbolo, ¿no? Un delta de H positivo significa una reacción endotérmica. Vamos a ver otro tercer criterio. Según el sentido de la reacción, tenemos reacciones irreversibles, la flechita, ¿ven? La flechita, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primera, clorato de potasio, ¿no? Ya la hemos clasificado de acuerdo al comportamiento de los reactantes de descomposición, pero la estoy clasificando de acuerdo al sentido de la reacción, y veo que la flechita va en un solo sentido, entonces ese es irreversible, ¿no? Ese triangulito significa que necesita calor. Ahora, lo que yo quiero puntualizar es que para la primera reacción, la del clorato de potasio, yo no podría decir si es endotérmica o exotérmica, porque no me están dando la información de entalpía o si el calor está en reactantes o está en lado de producto. Yo no puedo saber si es exotérmica o endotérmica. Lo que pasa es que en el 99% de los casos, una reacción que necesita calor generalmente es endotérmica, pero no es una ley. Si no me dan el valor de la información de la energía, ¿no? Es decir, que el calor está en grado de reactantes o productos, o no me dan el valor de entalpía, yo no podría decir si es exo o endo, a pesar que tengo el triangulito encima de la flecha. Este triangulito solamente me dice que se necesita calentar la muestra, ¿no? Y claro, parece obvio, si necesita calentar es porque es endotérmica, pero para calificar como endo o exo tengo que tener la información, ¿no? Entonces, todas estas son irreversibles, ¿no? ¿Qué significa irreversible? Vamos a ver que en la próxima semana, que cuando se termine uno de los reactantes, por ejemplo, se termine el ácido clorhídrico, ya no se forma más producto. Si el ácido clorhídrico está en menor proporción que lo que debe, porque ya no se forma más producto. Entonces, al ácido clorhídrico lo llamaría reactivo limitante. En cambio, hay reacciones que son reversibles, así como hay irreversibles, ¿no? Un solo sentido en la flecha, ¿no? Entonces, no cabe duda que lo que está antes de la flecha se llama reactante y lo que está después de la flecha se llama producto. Pero cuando es reversible, entonces va a depender del sentido de la reacción. Por ejemplo,
Se dice que este sentido de la reacción yo la llamo directo. En el sentido directo se está formando el tetraóxido de dinitrógeno. Pero en el sentido inverso, ¿no?, o indirecto, se está formando el dióxido de nitrógeno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el sentido directo, ¿no?, esta sal que se llama carbonato de calcio, que es una sal oxisal, ¿no? Este carbonato de calcio en el sentido directo se está descomponiendo, ¿no?, en el óxido básico llamado óxido de calcio y se está descomponiendo en el óxido ácido llamado dióxido de carbono o anhidrido carbónico o los tantos nombres que tenemos, ¿no? En nomenclatura común, anhidrido carbónico. Entonces es una reacción de descomposición si lo miro en sentido directo. Pero si yo lo miro en sentido inverso, no es una reacción de descomposición, porque en sentido inverso ahora estos serían los reactantes. Y en sentido inverso, entonces, A más B me está dando AB. ¿Cómo se llama esa reacción? Si la miro en sentido inverso, ¿cómo la clasificaría? Como una reacción de síntesis, ¿no es cierto? O de adición. Sí, pero en el examen, ¿cómo sabe? En el examen te van a decir, observa en sentido directo o observa en sentido inverso. Sí, pero si no me dicen y cómo, si no te dicen, se asume o por lo menos se tiene esa referencia. Te lo deben decir, pero por ahora no te lo han dicho, observa siempre la directa. Califica de acuerdo a la directa, ¿no? Pero en un examen te deberían decir en qué sentido tienes que observar. Entonces, resumiendo, en una reacción reversible, en sentido directo tenemos que estos son reactantes y estos son productos, pero en el sentido inverso tenemos que los reactantes ahora son estos y el producto es este. ¿Listo? Según el número de oxidación tenemos redox y no redox. Por ejemplo, estas son redox. ¿Qué significan redox? Que hay cambio en el número de oxidación. Sí, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Ustedes se van a dar cuenta inmediatamente por una observación que van a hacer. Siempre que encuentren una sustancia elemental, sea en el lado de reactantes o productos, esa es una redox. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una sustancia elemental. 0. Número de oxidación 0. El hidrógeno también es una sustancia elemental. Número de oxidación 0. ¿No? Ya está. Con eso ya sabemos que es redox. Ya si queremos saber de cuánto a cuánto están cambiando, pues hacemos los números de oxidación, ¿no? Y vemos que el nitrógeno está cambiando de 0 a -3. El hidrógeno está cambiando de 0 a +1. Ya, ¿no? Pero simplemente si quiero clasificar, nada más digo que es redox, ¿no? Por ejemplo, ahí ven, automáticamente, a golpe de vista, veo que es una redox. ¿Por qué? Porque lo saco por este. O lo saco por este. Es una redox. Es una redox. Ahora, si yo quiero saber a qué número de oxidación va, bueno, digo el fin de 0, aquí está pasando a sin +2. El hidrógeno de +1, aquí está pasando a hidrógeno 0, ¿no? Esa ya es otra cosa, ¿no? Ya estoy viendo los cambios. Pero si solamente quiero clasificar como redox, nada más me fijo en si han cambiado o no los números de oxidación. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿ven? Lo primero que hago es otorgar número de oxidación. ¿Ven? El magnesio de 0 está pasando a magnesio +2. Y el hidrógeno de +1 está pasando a hidrógeno 0. El cloro no está cambiando el número de oxidación. Es una redox, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a la recta numérica, ¿cuándo llamamos reducción? Entonces nosotros, para tener la seguridad, si es que no tenemos la seguridad, hacemos semejanza a una recta numérica. Aquí están los positivos, aquí están los negativos. Y, por ejemplo, analizamos al hidrógeno. Está entrando como +1 cuando es reactante, aquí +1. Pero cuando sale como producto, está yendo a 0. Entonces, está yendo en este sentido, ¿eh? A la izquierda. Esa es una reducción. ¿Qué significa reducción? Ganancia, gana electrones, ¿no? Entonces yo puedo decir, este hidrógeno de +1 está ganando
electrón y está pasando hidrógeno 0. Esa ganancia la puedo poner acá, más un electrón que gana, o lo puedo poner encima de la flecha. Particularmente a mí me gusta más encima de la flecha, me evita confusiones. Este signo, signo más significa ganancia, está ganando un electrón. Cada átomo de hidrógeno más 1 se está convirtiendo en hidrógeno 0 y está ganando un electrón. Por eso es una reducción. ¿Listo? Gana electrón. El número de oxidación ha disminuido. ¿En cuántas unidades ha disminuido? En una unidad. Siempre que yo tenga que vaya a la izquierda, por ejemplo, de más 5 pasa a más 3, o de menos 1 pasa a menos 2, o de 0 pasa a menos 1, o etcétera. Siempre va a la izquierda el número, en la flecha, eso es reducción. Ahora observemos más. Ha pasado a hidrógeno 0, pero el hidrógeno 0 es molecular, es H2. Entonces le tengo que poner 2 acá, ¿no? Como que estoy balanceando el átomo. Pero al ponerle 2 aquí, porque es diatómico y está correctamente escrito cuando es diatómico, acá también le tengo que poner 2. Pero al ponerle 2 hidrógenos que se están reduciendo, acá le tengo que poner 2. Está ganando por total 2 mol de electrones. Y entonces estoy diciendo, por cada mol de hidrógeno, de hidrógeno molecular que se forma, se ganan 2 moles de electrones. Voy a decir que este hidrógeno se reduce, el hidrógeno más 1 se reduce, ¿cierto? Está ganando electrones, se reduce. Entonces, esta es la forma reducida. ¿Qué significa la forma reducida? Que proviene del que se reduce. La forma reducida la pongo acá en los productos. Este hidrógeno molecular es la forma reducida. Y el hidrógeno que se reduce, este hidrógeno que está como reactante, que se reduce es un agente oxidante. ¿Qué significa agente oxidante? Que él se va a reducir, es decir, va a ganar los electrones para que otro se oxide. Por eso es un agente oxidante. ¿Estamos claros? Entonces, el H ya no sería solo el hidrógeno más 1. Toda esta sustancia, compuesto, que es el ácido clorhídrico, sería el agente oxidante. Vamos a hacer el mismo análisis ahora, ¿no? Para el, ¿no? Ahí es otra forma de ponerlo así, ¿no? Yo lo prefiero ponerlo así. Vamos a hacer ahora para el magnesio. Después le voy a dejar la separar, ¿no? Para el magnesio. Igual hacemos la recta numérica, ¿no? La recta numérica. Y en la recta numérica, ¿qué estamos viendo? A ver, pongamos aquí la recta numérica. 0, positivos y negativos. ¿Quién está cambiando? El magnesio de 0 está cambiando a más 2, ¿lo vemos? De 0, o sea, parte como reactante 0. Y pasa a más 2, o sea, más 1 y más 2. Se está yendo hacia la derecha, ¿no? De 0 está yendo a la derecha más 2. Se está yendo a la derecha. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, de menos 5 pasa a menos 3. O de menos 3 pasa a menos 1. O de menos 1 pasa a 0. O de más 2 pasa a más 5. O de 0 pasa a más 3, etcétera, etcétera, etcétera. A la derecha se llama oxidación. ¿Y qué significa oxidación? Pérdida de electrones. Pierde electrones. El número de oxidación aumenta. Por ejemplo, este magnesio de 0 a más 2, ¿en cuántas unidades está aumentando? En 2. Este magnesio de 0 está participando en esta semirreacción de oxidación a magnesio más 2. Quiere decir que está perdiendo 2 moles de electrones. Este magnesio, al perder electrones, se está oxidando, se oxida. Si se oxida, él es un agente reductor. ¿Quién es el agente reductor? El que tenga el magnesio. En este caso, el magnesio es la sustancia elemental. Este es el agente reductor. Si el magnesio se oxida, la forma oxidada es este magnesio más 2, ¿no? La forma oxidada es este magnesio más 2. ¿Dónde encontramos la forma reducida o oxidada? En los productos, ¿no? Porque me entiendo, después de la flecha, ¿no? La forma oxidada. ¿Y dónde está? Este, el magnesio más 2, el que tiene magnesio más 2, es la forma oxidada. Entonces, hemos visto la primera parte de lo que es el método del redox. ¿Estamos claros? El método del redox. ¿Listo? Entonces, ¿no? Forma oxidada, forma reducida, ¿dónde lo busco? Lo busco en los productos. Vamos a verlo en limpio ya. Tengo que lo he explicado. Ahí está, ¿ven?
el hidrógeno. ¿Puedo ponerlo sobre la flecha? Aquí no acostumbra a ponerlo sobre la flecha, lo pone así, ¿no? La ganancia más 2 electrones. Y acá la pérdida lo pone en el lado de los productos, ¿no? Yo prefiero ponerlo sobre la flecha. Ganancia, le pongo más 2 electrones que gana, y pérdida, menos 2 electrones que gana. ¿Listo? ¿Se entendió? Vamos avanzando. Entonces, el magnesio ¿qué ha pasado? Se ha oxidado, es un agente reductor. El ácido clorhídrico, en este caso el hidrógeno, se ha reducido. Todo el ácido clorhídrico es el agente oxidante. La forma oxidada y la forma reducida siempre se buscan en los productos, mientras que agente oxidante o agente reductor se buscan en el lado de los reactantes. ¿Listo? Las reacciones no redox son aquellas que no van a cambiar el número de oxidación, ¿no? Analizamos uno por uno y no cambia. Dicho en otras palabras, es más fácil reconocer una redox cuando tiene sustancias elementales, ¿no? Y una no redox, pues tengo que hacer una por una. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no sé si es redox o no redox y no hay sustancias elementales? Entonces tengo que hacer una por una para ver si no cambia. Ahora, hay un tips, es una ayuda, no es una ley, es una ayuda, que es una reacción de neutralización, o sea, donde reacciona un ácido con un hidróxido, es una reacción no redox, no redox. ¿Listo? Bien, vamos a ver ahora, vamos a clasificar a las reacciones, por ejemplo, acá, ¿ven? Vamos a clasificarla. A más B no es, sino el magnesio estaba libre y ahora aparece enlazado, ¿cierto? Y el que estaba enlazado aparece libre, es una reacción de sustitución e irreversible, correcto. La B, ¿no? Es una reacción de neutralización, no redox, de metátesis, ¿no? Ha habido cambio de pareja, correcto. En la C, el óxido cúprico más calor, es una reacción endotérmica, ¿cierto? Endotérmica, el calor está en el lado de los reactantes, y acá dice que es exotérmica, esa es la incorrecta, ¿no? La incorrecta es la C. Pero también puedo clasificarla, ¿cierto? Clasificarla, a partir de 1 saco 2, es una reacción de descomposición, ¿no? De descomposición, irreversible y redox, ¿no? Endotérmica, no es redox. A ver, el cobre está con más 2, no ha cambiado, nadie ha cambiado el número 0, no redox, es una no redox. No me lo piden en el ejercicio, pero lo estoy repasando. Aquí, de 1 salen 2, es una reacción de descomposición. Por el sentido de la reacción, irreversible. No puedo saber si es sexo o endo, no tengo la información. Pero sí puedo saber que es una redox, porque tiene sustancias elementales. Aquí es una reacción reversible, ¿cierto? Me da el delta de H positivo, es endotérmica, ¿no? Entonces la única incorrecta es la C. ¿Listo? La C. Vámonos a la siguiente pregunta. En el laboratorio el gas normalmente obtenido, ya hemos hecho esta reacción, ya la hemos balanceado por el método del tanteo, ¿cierto? Podemos hacerlo también por el método del redox, ¿no? Por ejemplo, el aluminio de 0 está pasando a aluminio más 3, ¿cierto? Eso es lo que sacamos, a aluminio más 3. ¿Qué significa eso? Que está perdiendo 3 moles de electrones. Mientras que, a ver, el hidrógeno aquí de más 1 está pasando a hidrógeno 0. Entonces puedo poner acá, ¿no? El hidrógeno de más 1 está pasando a hidrógeno 0. Pero veo que es diatómico. Entonces, antes de eso, está ganando un electrón. Pero como es diatómico, 2 acá, 2 aquí y 2 acá. ¿No? Ya está. Eso es la primera parte de un redox. La segunda parte, ¿cuál es? El artificio. Igualar las moles de electrones. Entonces, a este lo multiplico por 2. Y a este lo multiplico por 3. Cuando los multiplique, entonces voy a tener, ¿no? 2 por aluminio 0, 2 aluminio 0. 2 por menos 3, menos 6 electrones. 2 por aluminio más 3, es como si fuera una expresión algebraica, a todos lo estoy multiplicando por 2, ¿no es cierto? Igual acá, a todos por 3. Por 3 sería 3 por 2, 6 protones más 1. 3 por más 2, más 6 moles de electrones. Y 3 por hidrógeno 0, 3 hidrógeno 0. ¿No? Entonces yo voy a tener ahora
que las moles de electrones transferidas son 6. Voy a sumar miembro a miembro. 2 aluminio metálico más 6 protones del hidrógeno. Me está dando 2 aluminio más 3. Estoy sumando miembro a miembro más 3 hidrógeno 0. Una vez que he hecho esto, ya sé que se han transferido 6 moles de electrones, ya no aparecen. Estos coeficientes que he obtenido los pongo en la ecuación original, ¿ven? Acá donde sea aluminio 0 le pongo 2. Donde sea hidrógeno más 1, que es el ácido, le voy a poner 6. Necesita 6, le puedo poner 3 nada más, porque necesita 6 hidrógenos. Le puedo poner 3. El número más pequeño es 3. ¿Por qué 3? Porque se necesitan 6 protones, pero ya tengo 2 acá. Entonces, por 3, 6. Aquí, ¿cuánto tengo? Cuando sea aluminio 0, aluminio más 3, le tengo que poner coeficiente 2. Estoy pasando los coeficientes. Y donde sea hidrógeno, le pongo 3, ¿no? Hidrógeno 0. Y viene ahora el último paso. ¿Cuál es el último paso? Chequear. Metales, no metales, hidrógeno y al final oxígeno. 2 aluminios que ingresan, 2 por 2, 4 aluminios que salen, ¿ven? Entonces aquí ya no le puedo poner eso, le quito. ¿Para qué lo voy a poner acá? Entonces, 2 aluminios que ingresan, 2 aluminios que salen. Ahí está. Puedo poner azufre, 3 azufres que ingresan, ya le borré este ya no existe, 3 azufres que salen. Hidrógenos, 6 hidrógenos que salen. Oxígenos, 4 por 3, 12 oxígenos, 4 por 3, 12 oxígenos. Balanceada la ecuación, ¿no? Ya la balanceé por el método del redox. Pero aquí no me estaban preguntando nada de eso, sino me estaban preguntando quién se oxida, quién se reduce. Si el aluminio se está oxidando, entonces el aluminio es el agente reductor. Si el hidrógeno se está reduciendo, entonces este es el agente oxidante. ¿Quién es la forma reducida? La forma, ¿no? Si este se está oxidando, esta es la forma oxidada. Y esta es la forma reducida. Entonces ya completo lo que me está preguntando, ¿no? ¿Quién es el agente oxidante? Ya lo hemos puesto. El agente reductor, ¿no? Ahí están. Agente oxidante, agente reductor. ¿Cuál es el coeficiente del agente oxidante? 3. ¿Cuál es el coeficiente del agente reductor? 2. O puedo sumar los coeficientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Espero que se haya entendido. Vayamos avanzando, avanzando. Si hay preguntas, me avisan. Ya, vamos a ver entonces el balance por el método del redox. O sea, vamos a seguir practicando este método del redox, ¿no? Por inspección ya sabemos, ¿no? Hacemos metales, no hay metales, pasamos a los no metales. 2 nitrógenos que ingresan, 2 nitrógenos que salen. Ahora hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos que han salido, tenemos que poner 3 para que se igualen a los 6 hidrógenos que ingresan, ¿no? Aquí balanceamos calcio, luego cloro, luego, ¿no? Tengo que ponerle 2 cloros porque están saliendo 2 cloros. El calcio sí está balanceado, el cloro, ahorita acabo de balancearlo. Hidrógenos, 2 hidrógenos que ingresan, 2 hidrógenos que salen. Oxígenos, 2 oxígenos que salen, ¿cierto? Y entonces tengo que balancear. Tengo que ponerle 2, ¿no? Entonces, duplico todo y tengo la ecuación balanceada, ¿no? Entonces, a ver, esta primera está correctamente. Chequeemos ya con lo que me han puesto ahí. Calcio, un calcio que ingresa, un calcio que sale. Cloro, 2 cloros que perfecto. Hidrógenos, tengo 2 hidrógenos acá y 2 hidrógenos acá son 4. Oxígenos, tengo 2 oxígenos acá, ahí está, balanceada. Siempre con el oxígeno, chequeo eso. Bueno, y que ya podemos balancearlo. 2 carbonos que ingresan, 2 que salen. Hidrógenos, 6 hidrógenos que ingresan, tengo que poner 3 ahí. Oxígenos, están saliendo 4 más 3, 7 oxígenos. Tendría que ponerle 7. Si le pongo 7 nada más, serían 14. Le pongo 7 medios, ¿no? Para que sean 7. Pero como no se puede expresar coeficientes fraccionarios, multiplicamos todo por 2, ¿no? Entonces sería 2, C2H6, el 2 por 7 medios, solo quedaría 7, ¿no? 4 CO2 y 6 agua, ¿no? Es una reacción de combustión, la hemos balanceado por el método de tanteo o simple inspección. Vamos a ver ahora por el método del número de oxidación. Entonces, primer paso, señalar quiénes están oxidando. Entonces podemos ponerlo aquí, ¿no? A ver,
El azufre está cambiando de -2, ¿cierto? Está cambiando a qué número de oxidación, está cambiando a 0. Entonces decimos de -2 a 0 con la recta numérica, está ganando 2 moles de electrones. Es una reducción. Si es una reducción, se está reduciendo, este es el agente oxidante, ¿cierto? Ya no vamos a estar repitiendo cada rato. Y la forma, como se está reduciendo, esta sería la forma, no, ¿qué estoy hablando? En la recta numérica de -2 a 0 es una oxidación, ¿ven? Por hacerlo rápido. Es una oxidación, porque el número de oxidación está aumentando. Miren, si yo me equivoco ahí, si yo pongo que es reducción, voy a pensar que se está reduciendo. No, se está oxidando. Si se está oxidando, este es el agente reductor. Si este se está oxidando, esta es la forma oxidada. Vamos a ver el otro elemento, es el nitrógeno, que de +5 está pasando a nitrógeno +2. Aquí sí ocurre una reducción, ¿no? Una ganancia de electrones. ¿Cuántos electrones está ganando? Está ganando 3 moles de electrones, ¿cierto? Entonces ya sé que si se reduce este es el agente oxidante. Si se reduce esta es la forma reducida, ¿no? Estoy en el método del redox, ¿no? Entonces, por cada mol de azufre que está ingresando a la reacción, se está ganando 2 moles de electrones. Entro a la segunda fase, que es el artificio, ¿no? A esto lo multiplico por 3 y a este lo multiplico por 2. Ejecuto, se van a igualar las moles de electrones, sumo miembro a miembro y los coeficientes los paso a la ecuación. Lo que hemos hecho, vamos a verlo acá. Ahí está, el azufre de -2 pasa a azufre 0, eso se llama oxidación, ¿no? Y acá ni lo recuerda, pero nosotros lo podemos recordar, ¿no? Es una semireacción de oxidación, ¿cierto? Está perdiendo electrones, pierde electrones. En cambio, la siguiente reacción para el nitrógeno es de reducción. El artificio, como aquí está perdiendo 2 moles de electrones y acá está ganando 3, multiplicamos, ¿no? Al multiplicar toda la expresión, 3 por azufre -2, 3 azufre -2. 3 por azufre 0, 3 azufre 0. Las moles de electrones se igualan, ¿no? 3 por 2, 6 moles de electrones. 2 por 3, 6 moles de electrones. Se igualan, ¿no? Acá por el artificio también podemos ver que se van a igualar. Luego multiplicamos 2 por nitrógeno +5, 2 nitrógeno +5, 2 por nitrógeno +2, 2. Y esos coeficientes los pasamos a la ecuación original, ¿no? Entonces, pasando a la ecuación original, tenemos esto, ¿no? Pero ahora tenemos que chequear, ¿no? Chequear. Chequear, por ejemplo, metales, no metales, hidrógeno y al final oxígeno, ¿no? Entonces, chequeando, vamos a tener que, ¿cierto? A pesar que le habíamos puesto 3, ¿no? Todo esto, chequeamos el agua, ¿no? De todas maneras, el hidrógeno, ¿no? 2 por 2, 4 hidrógenos, más 2, 6 hidrógenos, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que tener 6 hidrógenos, ¿no? ¿Estamos claros? 2 hidrógenos acá, más 3 por 2, 6, 3 por 2, 6 más 2, 8 hidrógenos. Acá tenemos 8 hidrógenos. Oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos. Acá ya tenemos 4 oxígenos más 2 acá. Balanceado el oxígeno, balanceada la ecuación, ¿no? Bien. Lo más importante también en el redox, la información que me da es que las moles de electrones transferidas son 6 moles de electrones transferidas. Por cada mol de azufre elemental se pierden 2 moles de electrones, pero en la ecuación balanceada no hemos tenido 3, no hemos tenido 1, hemos tenido 3. Entonces las moles de electrones transferidas son 6, ¿no? El total. Repito, acá en la parte medular es la más importante. Sin artificio, sin nada, vemos que por cada mol de azufre metálico, elemental que se forma, se pierden 2 moles de electrones. Pero en la ecuación balanceada se han formado 3. Por eso es que hay 6 moles de electrones transferidas en toda la reacción. Otra información que podemos captar, lo voy a escribir como regla de 3. Para que se formen 4 moles de agua en esta reacción, ¿cuánto se ha requerido de transferencia de electrones? 6 mol de electrones transferidos, ¿cierto? ¿De dónde ha salido eso? Del artificio, pues cuando multiplicamos.
3 por 2, 6 moles de electrones, por 4 moles de agua formado. Si el ejercicio me dice, solo se formaron 2 moles de agua, entonces, ¿cuántas moles de electrones transferidas habrían? Respuesta, habrían solo 3 mol de electrones transferidas, ¿no? Porque solamente se habrían formado, por datos del problema, solo 2 mol de agua. Entonces, las redox me permiten extrapolar la proporción, ¿no? De moles de electrones transferidas, moles de agua, agente oxidante, agente reductor, forma reducida, forma oxidada. Vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿no? También utilizando el redox, ¿les parece? Primer paso, cambio de número de oxidación. El cobre de 0 a cobre más 2, eso es lo que planteo. El nitrógeno de más 5 a nitrógeno más 4, planteo eso, ¿no? Entonces, pude haber puesto sobre la flecha menos 2 electrones, ¿no? Pierde 2 electrones. Y aquí sobre la flecha, más 1 electrón que gana, ¿no? Y no ponerlo en esta forma. Eso ya son gustos. Pero lo que sí tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? A este, ¿por cuánto lo multiplicamos? Por 2. El artificio significa que al segundo, al del nitrógeno, lo tengo que multiplicar por 2. Y al otro, para no perder la forma, lo multiplicamos por 1, ¿no? Entonces multiplicamos, ¿no? 1 por cobre 0, 1 cobre 0. Flechita, ¿no? 1 por cobre más 1, 1 por cobre más 2, cobre más 2. Acá, en la segunda ecuación, 2 por nitrógeno más 5, antes de la flecha, 2 nitrógeno más 5. 2 por más 1 más 2 electrones. Entonces, cuando ya se ejecuta el artificio, se igualan los electrones, ¿no? Se igualan los electrones. Y ejecutamos, pues, ¿no? 2 por nitrógeno más 5, 2 nitrógeno más 5. Flechita, 2 por nitrógeno más 4, 2 nitrógeno más 4. Y ahora pasamos los coeficientes, los pasamos a la ecuación original, ¿no? El cobre tiene coeficiente 1, el nitrógeno más 5 tiene coeficiente 2, el nitrógeno más 4 tiene coeficiente 2. Porque aquí este nitrógeno no ha cambiado, sigue siendo más 5. Entonces este es 2, listo, ya está. Y entonces ahora chequeamos, ¿no? Metales, no metales, hidrógeno y al final oxígeno. Cobre que ingresa, cobre que sale, ¿no? Nitrógeno, 2 nitrógenos que ingresan, ¿no? Ahí están saliendo 4, mírenme. 2 acá y 2 acá son 4, entonces tengo que ponerle ahí 4, ¿no? Tengo que ponerle 4, ¿cierto? ¿Estamos claros? Ya no es 2, es 4. ¿Listo? 4 nitrógenos que ingresan, 4 que salen, ¿ven? 4 que salen. ¿Vieron los 4 que salen? 2 acá, ahí están los 2 nitrógenos, y acá estos otros 2 son 4. Muy bien. Chequeamos, ya están nitrógenos, metales, no metales, ahora hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 4 hidrógenos. Entonces acá tenemos que ponerle, ¿cierto? 4 hidrógenos. Oxígenos, 3 por 4, 12 oxígenos, ¿no? 12 oxígenos acá. Acá tenemos 3 por 2, 6 oxígenos, más 2 acá, 8 oxígenos, ¿cierto? 2 por 2, acá, vamos a ponerle. 2 por 2, 4 oxígenos. Acá, 2 por 3, 6 oxígenos. Aquí tenemos 3 por 4, 12 oxígenos. 12 oxígenos que ingresan, 6 más 4, 10. ¿Cuánto le faltan acá? 2, ¿no? Lo que habíamos puesto acá. Balanceado entonces. Balanceado. ¿Estamos claros? Igual acá podemos decir, ¿no? Que para que se formen 2 mol de agua, en toda la reacción balanceada se han formado 2 mol de agua, se han transferido, ¿cuántas moles de electrones? 2 mol de electrones, ¿no? Se han transferido 2 mol de electrones en toda la reacción balanceada. Si solamente tenemos 1 mol de electrones transferidas por dato del problema, solo se ha transferido 1 mol de electrones, ¿cuántas moles de agua se formará? Pues se formaría una sola mol de agua, ¿no? Esas son las proporciones. El total de electrones transferidas son 2 moles, ¿no? Por el artificio hemos igualado las moles de electrones, ¿no? Bien, agente oxidante, agente reductor, ya lo hemos visto. No lo vamos a estar repitiendo acá, ¿eh? Listo, listo, listo. Chequeamos, pasamos, avanzamos. Vamos a ver ahora en medio ácido, la reacción en medio ácido. Pero ¿saben qué pasa? Que primero vamos a entender bien cómo es el balance en medio ácido, ¿ya? Entonces pongamos como subtítulo del tema balance de semirreacciones iónicas, ¿no? O sea,
Vamos a balancear semireacciones iónicas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos del dicromato de potasio? K2, Cr2 o 7. Y a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? Este dicromato de potasio, al convertirlo en ion, sería Cr2 o 7, ¿cierto? Carga -2 porque ya perdió al metal, ¿no? Entonces está tal cual, este oxonión tal cual cuando dejó los protones, se fueron los protones, se liberaron los protones. Y por dato del problema me dice que se ha formado cromo +3. Esa es una semireacción iónica. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, este cromo, ¿con qué número de oxidación está? 7 por -2, -14, para que todo sea -2, esto debe ser +12, reparto la carga, este es +6. El cromo está yendo de +6, por dato del problema está yendo a +3. Entonces, ¿qué digo? Está ganando 3 moles de electrones. Eso es una semireacción de reducción. Pero ahora comienzo a balancear átomos. 2 cromos que ingresan. Aquí están saliendo solamente 1, entonces le pongo 2. Entonces aquí ya no sería 3, sino 6. Ya balanceé los átomos, balanceé los electrones. Voy a balancear oxígeno. Están entrando 7 oxígenos como reactantes y no está saliendo ninguno. ¿Qué le voy a poner acá? 7 moles de agua. Al ponerle 7 moles de agua, a ver, 7 moles de agua, estamos poniendo 7 oxígenos, ¿ven? 7 oxígenos. Estaría balanceando el oxígeno, ¿no? 7 oxígenos. Pero se estaría desbalanceando los hidrógenos, porque habrían 14 hidrógenos en el lado del producto que no lo hay en el lado del reactante. Entonces lo balanceo poniéndole 14, no hidrógenos, sino protones. Siempre el hidrógeno se balancea con protones, ¿no? Y entonces tengo que se llama en medio ácido. Si el agua lo balanceo con oxidrilos, tendría en medio alcalino, ¿no? Lo que vamos a trabajar siempre es con medio ácido. Entonces, el medio ácido ya me lo va diciendo este de acá, ¿ven? Entonces, tengo esta semireacción, la he balanceado por el método del ion, ¿no? Método semireacción iónica, ¿no? Una parte del método del ion-electrón. Entonces, se ha necesitado 7 moles de agua, es una semireacción de reducción, ¿no? Se ha ganado esta cantidad de moles de electrones y se ha necesitado 14 protones de agua. Así puedo tener diferentes semireacciones iónicas. Por ejemplo, este ion nitrato pasa a ser ion nitrito, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, ¿no? A ver, el nitrógeno de +5 está pasando a nitrógeno +3. También es reducción porque está ganando 2 moles de electrones. Es una semireacción de reducción. ¿Cierto? Balanceo átomos de nitrógeno, está balanceado. Oxígenos, 3 oxígenos acá y acá tengo 2. Entonces acá tengo que ponerle el agua. Donde falte, le pongo agua. Si le pongo una sola mol de agua, ya tendría 3, ¿ve? 1 acá y 2 acá, 3 oxígenos. Pero se me habría desbalanceado el hidrógeno, entonces le pongo acá +6. He agregado una mol de agua, o sea, protones desbalanceados. Estaría balanceada la ecuación. Igual si yo pongo, por ejemplo, el ion carbonato, por ejemplo, está pasando a CO2, por ejemplo, o a monóxido, ahí está. Igual, ¿no? Yo digo, a ver, este carbono de +4 está pasando a carbono +2. También es reducción. No puede ser oxidación, reducción. Aquí coincidentemente todos me han salido en reducción. De +4 a +2 está ganando 2 moles de electrones. Ahora sí balanceo carbono. Un carbono que ingresa, un carbono que sale, balanceado. Oxígenos, 3 oxígenos que ingresan aquí y aquí está saliendo solo 1. Entonces aquí le pongo 2 mol de agua. Al ponerle 2 mol de agua, ya balanceé los oxígenos, ¿cierto? 1 acá, no, 2 oxígenos acá, más 1 acá son 3. Y acá tendría 3. Pero se me ha desbalanceado los hidrógenos. Los hidrógenos en medio ácido se balancean como protones. ¿Cuántos son? 4 protones. Espero que se haya entendido lo que es balance de semireacciones iónicas. Con eso entonces vamos a entrar a la de que es el medio ácido, este de acá. El balance por el método del ion-electrón en medio ácido, el ion-electrón nada más sea en medio ácido o en alcalino, la diferencia está que
Donde se ha desbalanceado, lo completo con oxidrilos, eso sería medio alcalino, ¿no? Si lo completo con protones, es medio ácido, ¿no? Pero el método del ion electrón es otra forma de balancear y vamos a decir que es una variante del método redox. Se parece mucho al redox, en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se parece? Si esta misma reacción que le hemos balanceado anteriormente, la voy a balancear por el método del ion electrón. Se parece en que primero tengo que hallar los números de oxidación y saber quién se oxida y quién se reduce. Por ejemplo, acá el cobre, ¿no? De 0 está pasando a +2. Ya sabemos que eso es una oxidación. Y planteo la semirreacción de oxidación. Ese es lo primero. ¿Quién otro? El nitrógeno. De +5 está pasando a nitrógeno +4. ¿Cierto? Igual lo planteo. Pero hay una pequeña, digamos, variante. ¿Cuál es esa variante? Que al ácido yo lo represento así, ya no como ácido, por eso se llama ion, lo represento como ion. ¿Y cuál es el ion? El ion nitrato. O sea, lo vuelvo a su forma oxoanión. El ion nitrato está dando origen al NO2. Una parte sigue como nitrato, pero otra parte está originando este NO2. Y eso es lo que estoy pintando acá, ¿no? El cambio del número de oxidación, ¿no? Este nitrógeno de +5 está pasando a nitrógeno más ¿cuánto? 2 más 4, pues, ¿no? Entonces, está ganando una mol de electrones, ¿no? Entonces lo puedo poner acá, más una mol de electrones que gana. Voy a balancear átomos. Entonces, un nitrógeno que ingresa, un nitrógeno que sale, está balanceado el nitrógeno, ¿no? El oxígeno, 3 oxígenos que ingresan, 2 que salen. ¿Dónde necesita agua? Aquí, 2, no, solamente una mol de agua. Al poner una mol de agua, ya balanceé los oxígenos, pero aquí tengo que poner 2 protones. ¿Estamos de acuerdo? 2 protones, porque se ha desbalanceado en hidrógeno. Y ahora continúa el método muy parecido al redox. ¿Cuál es? Igualar las moles de electrones. Vale decir, el artificio. A esto lo multiplico por 1 y a este lo multiplico por 2. ¿No? Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Multiplicando por 1, este sería cobre 0, ¿no? Flechita, cobre 1 por cobre más 2, cobre más 2, más 1 por 2 electrones, más 2 electrones. Aquí 2 por protones, serían 4 protones, más 2 por ion nitrato, oxonión nitrato, 2 ion nitrato, ¿no? Flechita, 2 por más 2 electrones que se cancelan, ¿cierto? Se cancelan. Y van a cancelar con este, por eso estoy haciendo el artificio. Flechita, 2 dióxido de nitrógeno, más 2 por agua, 2 moles de agua. ¿Cierto? Este siempre es de oxidación, siempre, o sea, por lo que hemos visto que está perdiendo electrones, y este será uno de reducción. No porque hago el artificio cambia, ¿no? Sigue lo mismo. Y ahora sumo miembro a miembro cada una de las reacciones, una vez que ya hice el artificio. Entonces pongo cobre 0, más 4 protones, estoy sumando miembro a miembro, más 2 oxoanión nitrato, ¿no? Las moles de electrones ya están anuladas, transferidas, 2 moles de electrones, flechita, cobre más 2, más que le pongo acá, más 2 NO2, después de la flecha está el NO2, y más 2 moles de agua. Y ahora esa sería la ecuación balanceada. O sea, ¿qué ventaja tengo de este método con respecto al otro método, al método del redox? Que ya el agua aparece balanceada. Sí, pero acá le he puesto 4 protones y en la ecuación original no hay 4 protones. Lo que me va diciendo este método es que donde yo vea protones, me está representando al ácido. En el lado del reactante, estos protones es de este ácido. Acá le pongo 4 y está perfectamente balanceada la ecuación. ¿Estamos claros? 4, 4, acá no le puse 2NO2, acá es 2NO2, ¿no? Vamos a pasar los coeficientes. 4 protones, 1, acá el 2 ion nitrato, ¿cierto?
Aquí el cobre más 2, el cobre más 2, ¿cierto? Aquí 2NO2, aquí 2NO2, y aquí 2 moles de agua. Y está balanceada la ecuación. ¿Estamos claros? No, pero es que acá hay 2 nitrato, ¿dónde está? Es antes de la flecha. El 2 nitrato es este, pues no me está diciendo este, pero el protón es el que manda. Si su coeficiente del protón dice que es 4, me olvido de este, no es este, es este que está acá. ¿Estamos claros? Entonces, si hubiese sido ácido sulfúrico, por ejemplo, ácido sulfúrico, y me hubiese dicho que hay 4 protones, entonces aquí el coeficiente tendría que ser 2 nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4 protones. Y el método del ion-electrón me dice que habría 4 protones. Pero eso es porque es un ácido diprótico. Pero cuando es un ácido monoprótico, si me está diciendo el balance que tiene que haber 4 protones, entonces el coeficiente del ácido monoprótico es 4. ¿Listo? Vamos a recapitularlo en este sentido. Ahí está, ¿ven? Primer paso, el cambio de número de oxidación. Segundo paso, el nitrato, el ácido nítrico lo copio como nitrato, ¿no? Y igualo las moles de agua, una mol de agua, 2 protones, y a toda la expresión, el artificio, por 2 y por 1, luego sumo miembro a miembro, coloco los coeficientes, ¿cierto? Y me sale la ecuación balanceada. O sea, digamos el método del ion-electrón, la ventaja es que ya no tengo que buscar cómo balancear el agua, ¿no? Metales, no metales, hidrógeno, prácticamente ya está balanceada. Pero ¿cuál es la desventaja del ion-electrón? Es que tengo que trabajar uno de los reactantes, por lo menos, bajo la forma de ion, ¿no? Si no, no podría ser el método del ion-electrón. ¿Listo? Vamos entonces al ejercicio 3, que me dice el titanio tiene múltiples aplicaciones médicas. Respecto al cloruro de titanio, marque la ecuación. Respecto, marque verdadero o falso. El magnesio es el agente reductor. Bueno, tengo que ver, pues, ¿no? Este titanio está pasando de más 4 a 0, se está reduciendo. Mientras que el magnesio de 0 está pasando a más 2. El magnesio se está oxidando, es un agente reductor. El titanio se está reduciendo, es un agente oxidante, verdadero. Se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de sal aloidea, entonces vemos, pues, ¿no? Balanceamos y vemos cuántas moles de electrones. Y sumamos también. Eso se lo dejo como ejercicio. Vamos ahora a seguir avanzando. Vamos a ver ahora reacciones nucleares, ¿no? Hay una diferencia entre, vamos a ver las diferencias entre reacciones nucleares y reacciones químicas, ¿no? En realidad, ¿no? El hallazgo de que existan elementos radiactivos se lo debemos a esta científica, ¿no? María Curie. ¿Qué diferencias hay entre reacciones nucleares y reacciones químicas, no? En primer lugar, para las nucleares interviene el núcleo. O sea, ahora es el núcleo el que se altera. El núcleo el que se altera implicará entonces, ¿no? Que van a haber otros, entran como un átomo y salen como otro. Hay una transmutación. Hay gran liberación de energía. En cambio, en las reacciones químicas solamente ocurre el cambio a nivel de electrones de valencia. Los núcleos siguen intactos. El protón, el neutrón siguen intactos en el núcleo. Entonces, esa es una primera diferencia. No se forman nuevos elementos. El cobre entró como cobre metálico y salió como cobre más 2, pero sigue siendo su núcleo intacto. No se forman nuevos elementos. Sigue siendo cobre. Se absorbe, bueno, comparada a la energía, pueden absorber, liberar energía, pero comparada con la nuclear no hay nada que ver, pues, ¿no? La bomba atómica, la energía que se liberó ahí. Entonces, las emisiones de las reacciones nucleares, tenemos la reacción de desintegración radiactiva, donde un núcleo radiactivo, mediante emisiones, puede ser emisiones radiación alfa, radiación gamma, radiación beta, y aparte otras emisiones como partículas de neutrón, protón, positrón, ¿no? Son características. ¿Y por qué este núcleo radiactivo produce estas emisiones? Porque este núcleo radiactivo es muy inestable. La proporción entre neutrones y protones en su núcleo no es compatible con una estabilidad. Entonces el núcleo va a tratar de buscar su estabilidad y para eso lo hace emitiendo radiaciones, ¿no? Vamos a ver en qué consiste estas emisiones. Por ejemplo, puede emitir partículas alfa. Entonces, este núcleo que es radiactivo, es un isótopo radiactivo muy inestable, porque miren, vean la proporción de neutrones, 238 menos 92, 8 menos 12, 146 neutrones.
y 92 protones en el núcleo. Le representan a este isótopo radioactivo una inestabilidad muy grande. Entonces, él va a buscar su estabilidad emitiendo partículas, ¿no? Partículas alfa, ¿no? En este caso, partículas alfa, y entonces ocurre una transmutación. Entró como uranio, pero como el núcleo ha cambiado, ahora sale como torio, ¿no? A eso le llaman transmutación. O sea, de uranio forma un nuevo isótopo, que es el torio, y a la vez, paralelamente, está emitiendo partículas alfa. ¿Listo? Ahí tenemos, ¿ven? Lo que hay que buscar desde un inicio es que se cumple siempre que la sumatoria de masa de reactantes, en este caso tenemos un solo reactante, ahí está su número de masa, los productos, si sumamos el número de masa, me sale lo mismo, 238. La suma de masa de reactantes es igual a la suma de masa de productos. Igual hacemos con el Z, 92. Si sumamos el Z de los reactantes, de los productos, también es 92. Siempre se cumple eso. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, que el isótopo radiactivo, ¿cierto? Emite ahora, ¿no? Busca su estabilidad y lo hace, ¿cierto? Emitiendo partículas beta. También ocurre una transmutación porque entra como carbono 14, ¿no? Con un Z de 6, pero sale como un nitrógeno 14 con un Z de 7. Hay que observar una cosa, que cuando hay una emisión núcleo de helio, que también se llama alfa, o sea, yo puedo poner alfa 4,2, es lo mismo. Cuando emite partículas alfa, vamos a darnos cuenta que emite partículas alfa porque el A disminuye en 4 unidades para el nuevo elemento. Y el Z para el nuevo elemento, radioisótopo, disminuye en 2. Entonces, supongamos que aquí hay un espacio vacío que yo tengo que llenar. ¿Qué partícula es? No me dicen que es helio. Pero yo estoy viendo que el número de masa disminuyó en 4 unidades y el Z disminuyó en 2. Eso es emisión alfa. ¿Listo? Igual vamos a hacer acá, ¿ven? Suponiendo que no me dicen que es emisión beta, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, acá me debe dar la misma suma y me está dando, ¿no? 14, 14, 6 más menos 1, ¿no? 7 menos 1 me da 6, ¿no? Lo mismo. Pero yo, suponiendo que no sepa que aquí es beta, no sé qué es beta, no sé. Justamente esa es la pregunta, me preguntan, ¿qué tipo de emisión hay? Entonces yo me fijo en el número de masa. 14 sigue intacto. Y el Z aumentó en una unidad. Eso es una emisión beta. Es una emisión beta. Pero ¿por qué sé eso? No me doy cuenta. El neutrón del reactante, de un reactante, se va a convertir, ese neutrón se va a convertir en un protón y en un electrón. El protón incrementa el Z del nuevo producto, del nuevo isótopo. Y el electrón sale como la emisión de una partícula beta. ¿Listo? Entonces vamos a ver entonces que eso ocurre siempre que hay emisión beta, ¿no? Y siempre se cumple, ¿no? Se cumple que la sumatoria de los números de masa de reactantes es igual a la sumatoria de masa de productos. Es 14 más 0, 14. Ahí está 14. 7 menos 1, 6. Ahí está. Siempre se cumple eso. Hay tipos de radiaciones en donde no se emite, ¿no? Mejor dicho, la masa, ¿no? Y la carga en el núcleo permanece intacto. 137, pero ya no tiene el asterisco. Este asterisco me dice que este es radiactivo, este ya no. ¿Y cómo ha logrado su estabilidad? Emitiendo solamente radiación gamma. La radiación gamma no tiene ni masa ni carga. Entonces sumemos, ¿ves? 137 más 0, 137. 56 más 0, 56. ¿No? Esta radiación gamma es la que tiene mayor poder penetrante, ¿no? Es como decir los rayos X, gran poder de penetración. Esta radiación gamma en un campo eléctrico no se desvía ni hacia el polo positivo ni hacia el polo negativo porque no tiene carga, ¿no? En cambio, la radiación alfa, si lo sometemos a un campo eléctrico, se va al polo negativo, ¿no? Porque la radiación alfa es positiva. La radiación beta, si lo ponemos en un campo eléctrico, se va hacia el polo positivo, porque la radiación beta tiene carga negativa. En poder de penetración, si comparamos, el alfa tiene un poder de penetración, digamos, medio. El beta, un poder de penetración un poco mayor, pero el gamma tiene un gran poder de penetración. Aquí fácilmente podemos ver en series radiactivas, por ejemplo,
que son series, digamos, espontaneidades de la naturaleza, ¿no? Un elemento radioactivo, ¿cómo encuentra su estabilidad? ¿Ve? Miren, observemos, 238 a 234, 92 a 90, alfa. Aquí, ¿ve? De 234 a 234, y el Z aumentó en una unidad, beta. Y así cualquiera que pongamos, ¿no? Por ejemplo, este plomo, por ejemplo. 214 pasa a bismuto 214. El A no está cambiando. Y el Z de 82 incrementa en una unidad 83. Ah, eso es emisión beta. Pasan por diferentes núcleos, ¿no? A lo largo de los años va buscando su estabilidad. Y a lo largo de los años consigue hacerse plomo estable. Este es un isótopo estable. Sí, pero acá también teníamos... No, este no es estable. Es un isótopo, sí, tienen el mismo Z, miren, 82, 82. Pero no tienen el mismo número de masa. El 214, el plomo 214 no es estable. Pasan muchos años más para que logre su estabilidad. El plomo estable que conocemos es el 206. ¿Listo? Entonces, el uranio, luego de miles de años, se convierte en plomo estable. ¿Listo? Bien. Bueno, otro tipo, aparte de las series radiactivas, vamos a ver que existen las de fisión nuclear. Fisión es sinónimo de partición. El núcleo se particiona, se rompe. ¿Y cómo se rompe? Bombardeando con neutrones un núcleo. Se rompe y me da fracciones más pequeñas. Por ejemplo, acá me da todo ello, ¿no? Lo podemos plantear mediante una ecuación, ¿ven? Es bombardeado con neutrón. Siempre se va a cumplir. 235 más 1, 236. Acá, 142 más 91. Suponiendo que no supiéramos que este coeficiente es 3. No podemos modificar que el neutrón tiene una masa y no tiene carga. Y se representa 1 y 0. No lo puedo modificar. Pero ¿qué número iría acá para que sumado con 91 y 142 me salga 236? 3, ¿no? 3 por 1, 3, más 91, más 142 me da 236. Igual para el Z, ¿no? 0 más 92, 92. 56 más 3 por 0, 0, 56. Si, por ejemplo, no supiéramos que esto es 36, pero sé que me debe dar 92, y esto ya me está saliendo 3 por 0, 0. Entonces 56, ¿qué número debería ser? 36, ¿no? Entonces siempre se cumple eso, ¿no? Con gran desprendimiento de energía. Entonces no se olviden, fisión es sinónimo de partición. ¿Y con qué se particiona el núcleo? Con neutrón. ¿Listo? Por ejemplo, la explosión de la bomba atómica. En cambio, fusión es sinónimo de unión. Núcleos ligeros se unen para dar un núcleo más pesado. Cuando digo ligero me refiero al Z, mírenme. Este deuterio tiene un Z de 1, este tritio tiene un Z de 1. Cuando fusionan, el Z aumentó, aunque sea en una unidad, pero es mayor que los reactantes. Eso es fusión. Fusión significa unión. Aunque sea en una unidad, el nuevo elemento, el Z, tiene un valor mayor que los reactantes. Fusión, ¿no? Por ejemplo, lo que se da en la atmósfera solar. Siempre, no olvidemos que la sumatoria de reactantes es igual a la sumatoria de Z, de productos de reactantes y de A. Por ejemplo, acá ven, sumo 246 más 12, me sale 258. Si acá yo tengo que este 254, ¿qué número será este para que me salga 258? 4, pues, ¿no? 4. Igual hago para cualquiera, ¿no? Para cualquier elemento, ¿no? Lo que hemos estado haciendo se cumple siempre, ¿no? Entonces determinamos el valor de A, ¿no? Listo. Vamos entonces a ver ahora, bueno, aquí qué cosa es. Determine la secuencia correcta de emisiones que completa la siguiente composición. Ya, veo que esto está igual y este aumenta en una unidad, beta. Este disminuye en 4 y este alfa, ¿no? Alfa, ¿no? Ya está. O núcleos de helio también puedo decirle, ¿no? Núcleos de helio. Compruebo que se cumple siempre la sumatoria de Z y la sumatoria de A. Vamos a ver ahora rápidamente los ejercicios, ¿no? Por favor, vamos a tomar screen, porque todo lo he hecho y ustedes necesitan practicar. ¿Screen mejor? ¿Les parece? ¿No? Porque si es de reversible, entonces lo van a saber ustedes aquí. Entonces, por favor, screen, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, Rapidito. sí, profesora. Por favor, es la forma como van a practicar. ¿Listo? Screen. Aquí, por ejemplo, ¿qué me piden? Que clasifique, ¿no? Que clasifique. ¿Cuál de las siguientes reacciones de tipo redox? A golpe de vista, pues este que está acá es redox, este es no redox, esta de aquí es redox por esto, ya está, ya lo clasifiqué. Pero quiero que practiquen más, ¿no? Oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor. Vamos a ver la pregunta 3. Aquí me piden que determine la suma de coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Lo puedo hacer por el método del tanteo, ¿no?
el tanteo, metales, no metales, hidrógeno y al final oxígeno, y voy chequeando. Entonces me salen esos coeficientes y sumo, ¿no? Me piden la suma de coeficientes, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 0. O sea, yo mentalmente me voy dando un tiempito para que ustedes hagan el famoso captura de pantalla. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos, ¿verdad? Sí, Miss. Por favor, me va diciendo, cosa que hacía. Gracias. Aquí, por ejemplo, ¿ven? Balanceo por el método del redox, puede ser, sí, balanceo. Primer cambio, el nitrógeno de más 5 está pasando a nitrógeno más 2. El otro cambio, ¿cuál es? El bromo, porque aquí tengo bromo 0 y acá tengo bromo menos 1. Ya está, ¿no? Hago quién es oxidante, quién es agente reductor, cuál es la forma oxidada, cuál es la forma reducida, el artificio, y ya está, ¿no? Y puedo responder. Me están preguntando cuál es la relación, la forma oxidada es el monóxido. Incorrecto, ¿no? La forma oxidada es el bromo, ¿no? Porque el bromo de menos 1 está pasando a bromo 0, se ha oxidado. Y así, todo lo que hemos hecho, jóvenes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Listo? Pasamos entonces. Vamos al ejercicio 5. El compuesto químico ácido nítrico se emplea como reactivo de laboratorio y para fabricar explosivos. Entonces, el amoníaco más el ácido sulfúrico, igual, cambio número de oxidación. Este nitrógeno, ¿con qué número de oxidación está? Menos 3. ¿Está pasando a qué nitrógeno? Más 5. Ahí está, lo pongo. Sí, pero no sé cuántos electrones. Hago la recta numérica de menos 3 a más 5 y veo que son 8 electrones. Lo pongo encima de la flecha, ¿cierto? Que está perdiendo 8 electrones, o lo pongo aquí como producto. ¿Cuál es el otro? El otro es, a ver, este azufre está como más, acá está como 0, ¿eh? El azufre de más 6 a azufre 0. Entonces está ganando 6 moles de electrones. Artificio, ¿no? Artificio. Y luego tenemos entonces este por 3 para que sea 24 y este por 4, ¿no? Y luego, una vez que ejecuto ¿no? Las moles de electrones transferidas, paso los coeficientes y ajusto metales, no metales, hidrógeno y al final oxígeno. ¿Cierto? Entonces me piden coeficiente del agente oxidante, coeficiente del agente reductor, coeficiente del agua, listo. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos otra vez redox, ¿no? Estamos dando duro al redox. Igual, ¿quién está cambiando? El cobre de más 2, ¿no? Es fundamental saber asignar número de oxidación. El cobre de más 2 está pasando a cobre más 1. Y el otro es el yodo, ¿no? Que de menos 1 está pasando a yodo 0. Planteo quién es oxidación, quién es reducción, quién es agente oxidante, quién es agente reductor, cuál es la forma oxidada, cuál es la forma reducida. Aquí lo multiplico por 2, ¿cierto? Porque está ganando y acá perdiendo. Entonces, a este lo multiplico por 2, ¿cierto? Y a este por 1, ¿no? Ejecuto y paso los coeficientes y luego tengo, ¿no? Ya hemos hecho ejercicios bastantes. Practiquemos, por favor, ¿eh? No es cosa de broma. Ejercicio 7, miren este ion dicromato. Ahí lo hacemos mentalmente, por si acaso. A ver, el cromo de más 6, acá ya sale más 12 entre 2, sale 6. El cromo de más 6, lo hemos hecho, creo, ¿ya? El cromo de más 6 a cromo más 3. Pero, como hay 2 aquí, entonces esto es 2. Y ya no sería más 3, sino más 6 moles de electrones que ha ganado. Aquí le ponemos 7 moles de agua y aquí 14 protones, ¿no? Ya está, no sé qué me piden. Ahí lo tenemos. Una mol de ion dicromato se reduce con 6 moles de electrones, correcto. O sea, gana, me está diciendo, gana 6 moles de electrones, correcto. Se producen 7 moles de agua, correcto. El coeficiente de los protones es 7, no, es 14, ¿no? Ya lo hemos hecho. 14. Vamos a ver el ejercicio 8. El plomo, acá, 214 sigue lo mismo, 82, 3, beta. Aquí 214, 80, beta. Aquí es uno de fisión, ¿cierto? Es fisión, porque se están bombardeando el núcleo, fisión. Hago la suma, 235 más 1, 236, 93, más cuánto para que me dé 140, acá tiene que ser 3, ¿no? Este va a ser 3. Aquí, 3 por 4, 12. 12, acá tengo 12 ya. No necesito más. 3 por 12, acá debe ser radiación gamma, ¿no? 0, 0. Ya está. O sea, todo lo que hemos hecho, jóvenes, todo lo que hemos hecho, ¿eh? La respuesta es la C.
¿Listo? Enlace. Vámonos al ejercicio 9. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ejercicio 9. Berzelius, ¿no? Descubrió, aisló a este torio. ¿Qué me piden? Torio, ¿no? Ah, miren, su nombre se debe a Thor, el dios del trueno. Fue identificado. Cuando este elemento se desintegra, emite 6 partículas alfa y 4 partículas beta. Ya, entonces pongo acá. El torio, me dicen que por dato es 232 aquí, 90 acá. Cuando se desintegra, me da ¿cuántas partículas alfa? Me da 6 partículas alfa y 4 partículas beta. Entonces, yo sé que 232, sumando, es el único, debe ser igual a ¿cuánto? Este alfa, no olvidemos, es 4 acá y 2 acá. Este beta es menos 1 aquí, ¿cierto? Y 0 acá. Chispa, perdón. Ay, acá está. Menos 1 aquí y 0 acá. Entonces ejecuto, ¿no? 6 por 4, 24. Más 4 por 1, menos 4. Entonces, el elemento que venga acá, ese Z que está aquí, perdón, el A que está acá, debe ser la suma de todo esto. Y el Z, hago lo mismo, ¿no? ¿El Z cuál será? 6 por 2, 12, más 0, 12. Y acá tengo 90. O sea, este elemento cuyo Z debe ser 1, ¿cierto? Que sumado con el 12 me dé 90. ¿No? Eso es lo que hemos estado haciendo. Ahí lo tenemos, ¿ven? Entonces, 232, 6 por 4, 24, es para el número de masa. 6 por 4, 24, y me dice 4 betas, ¿no? 4. Ah, perdón, lo he puesto mal, ¿no? Miren, yo no me aprendo de memoria este asunto. Claro, la masa es 0, es despreciable, la carga es menos 1, ¿eh? ¿Y yo qué he hecho? Es que yo no me aprendo de memoria, tengo otros. Acá, la masa, ¿se acuerdan? Un protón, un electrón, porque la beta, emisión beta es electrón. O sea, no tiene masa despreciable y su carga es menos 1. Yo lo había puesto al revés, ¿ve? Y eso me hace cambiar todo, ¿ve? Yo no aprendo de memoria nada. Con ustedes estoy razonando. Entonces acá, por ejemplo, ¿ve? 232, acá. 6 por 4, 24, más 4 por 0, 4. 4 por 0, 0. Ahí está. Entonces el A me sale 208. Para el Z, 90. Acá tengo 6 por 2, 12. 4 por 1, menos 4. Entonces el Z me sale 82. ¿Qué elemento es aquel cuya masa es 208 y su Z es 82? El plomo. Entonces la respuesta es la E. ¿Se entendió? Entonces, moraleja. El alfa, este sí me acuerdo porque el alfa es helio y el helio es 4 de masa y 2 de carga. El beta no tiene masa, es 0 y su carga es menos 1. Es igual que un electrón para que no se olvide. ¿Listo? Y el helio es igual a un alfa, a una partícula alfa, son lo mismo. Esto y esto son lo mismo. Listo. Bueno, vamos a ver las 1C, 2A, 3D, 4E. ¿No? Captura, 1 Cecilia, 2 Alicia, 3 Dedo y 4 Enano. ¿Listo? Simplemente capturas, ya esto es repaso. ¿No? Si hay algo que no está, digamos, necesita, no concuerda, o necesito ampliar, pues recurro a mi multichat. Multichat o no sé cómo le llaman ahora. Esta es una redo, plantean redo, quién es agente oxidante, reductor, artificio, ejecutan el artificio y los coeficientes los pasan a la ecuación original, ¿no? Chequean metales, no metales, hidrógeno, al final oxígeno. El que se oxida es agente reductor, el que se reduce es agente oxidante. La forma oxidada y la forma reducida la busco en el producto, en los productos. En cambio, agente oxidante, agente reductor, la busco en reactante. Aquí simplemente mencionar... Miss, buenas tardes, estamos en salida. Sí, señorita, muy amable, disculpe que sea un poco incumplida con el horario. Muchísimas gracias, jóvenes, ya no puedo quedarme más. Gracias, señorita. Buen fin de semana para todos. Gracias, Miss. Gracias también a usted. Ya, entonces, chiquitos, espero y confío que no haya preguntas.